Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Filipenses. Cuando Ale hace la apertura, casi dijo todos los versículos que iba a decir. Y de la misma cosa. ¿Y cómo arrancamos las alabanzas? Un siervo para tu gloria, ¿no? La humillación, la exaltación de nuestro Señor. Bien, vamos a entrar a la carta de Filipenses. Voy a hacer una introducción y mientras voy leyendo, vamos viendo cómo empieza esta iglesia, quién la funda, quién es el fundador de esta iglesia, cómo llegó la palabra ahí. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron la palabra en ese momento? Bien, la carta a los Filipenses fue escrita por el año 61, 63 aproximadamente. Algunos dicen con exactitud un año, pero lo pongo de 61 al 63. Obviamente, cuando empezamos a leer, habla y nos dice quién es el que escribe. Pablo dice, ¿no? En todas sus Biblias. Escrita por el apóstol Pablo, desde la prisión de Roma, y también desde ahí se escribió otras cartas, como la de Efesios, la de Filemón, la de Colosenses. Y son esas cartas conocidas como las cartas de la prisión. Lo que hoy quiero ver, lo que quiero compartir con ustedes, a un tipo por arriba, a un grosso modo, una forma de decir, ¿no? No entrando mucho en detalles, es algunos temas que me gustaría remarcar justamente de esta carta. ¿Empezamos? Bueno, ¿cuándo inicia esta relación tan estrecha, tan íntima, tan especial y tan personal del apóstol Pablo hacia los filipenses? Y se ve que era un amor mutuo, ¿no? Porque era recíproco, o sea, era ida y vuelta el amor que tenían. Vamos en el libro de Lucas, o sea, el libro de Hechos, que lo escribe Lucas. Vamos al versículo 16, capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6 al 12. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, ahí se incluye Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Llegaron a Filipos. Y voy a leer para terminar eso, porque eso agrega un poco que lo que era Filipio, era una colonia, ¿no? Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Tenemos una introducción acá de cómo Pablo llega a Filipos, ¿no? El Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia. Y después intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Fueron a Troas y Pablo tiene una visión, un varón macedonio, se le aparece en un sueño, una visión, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, dando a entender que Dios lo llamaba para anunciar el Evangelio. Pero ¿por qué pasó esto?
para mí entender, lo que yo veo en unos versículos más adelante, es que Dios quiere mostrar su soberanía y su misericordia hacia dos personas y a su respectiva familia. Seguimos en Hechos. Vamos en el capítulo 16, vamos a ver quiénes eran esas personas. Versículos 13 y 14. ¿Me siguen? Hechos 16, versículos 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿De qué hablaba Pablo? Del Evangelio, de la buena noticia. Dice Pablo dice, yo le hablo de Cristo y a este crucificado. Bien, identificamos a la primera persona, Lidia de Tiatira. Entonces, y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Bien, Lidia y su familia creyeron en el Señor. No incluye que justamente solo por Lidia todos los habitantes de la familia de la casa sean salvos. Hay condiciones. Oír la palabra predicada del Evangelio, que habla justamente en Corintio de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Bien, vamos al otro. Seguimos en Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 32. Tenemos a Lidia y a su familia. Oyeron la palabra y creyeron en el Señor. Hechos 16, versículos 25 y 32. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban encarcelados. Había pasado de que había una que tenía el espíritu de adivinación y tenían su jefecito detrás de ella, que lucraban justamente con lo que ella hacía, y ella lo estorbaba a Pablo diciendo, estos son los que tienen la salvación, le dice, ¿no? Bueno, y ellos ven que Pablo reprende a ella y saca al espíritu. Le dice, te ordeno en este momento que salgas, ¿no? Y los que estaban, lo que eran, o sea, lo que recibían plata a favor de eso, se quedaron sin plata. Es fácil. Y lo llevaron a encarcelar, ¿no? Le dijeron. Pusieron otras cosas que no eran motivo de carcelación para Pablo, ¿no? Bien, Pablo en cárcel, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Después despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor,
a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Me pongo a pensar y digo, ¿de dónde el carcelero sabía o pensaba que ellos tenían la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Justamente cuando arranco en el versículo 25, justamente dice que Pablo a medianoche orando, cantando himnos a Dios, todos oían, decía. Y yo creo que no cantaban música que no contengan teología. Esas canciones que cantaban hablaban del Salvador, hablaban del Mesías, hablaban de Cristo, hablaban de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y las oraciones de ellos, me imagino que debe ser como una de las cartas que tanto hemos leído, ¿no? Tanta teología que hoy en día seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Esas palabras que hoy podemos leer salieron alguna vez de la boca de Pablo. Y los carceleros oían, decía. Y los presos oían. Entonces, el carcelero supo a dónde ir y necesitaba la salvación. Y él no podía hacer nada. ¿Qué debo hacer?, dijo. Él no podía hacer nada. Y Pablo le da la condición, creer en Jesucristo, le dice. Y ahí le expone la palabra, dice que exponiendo la palabra, creyó él, y después exponiendo la palabra a su familia, creyó la familia. Muchas personas llegan a los pies de Cristo hoy con una situación diferente. Algunas agobiantes, angustiantes, creyendo que su única salida hoy en día, muchos jóvenes. Hay un pueblo acá cerca, Concepción de la Sierra, que cuando nosotros frecuentábamos mucho con Marcelo, cuando tuvimos mucho contacto durante varios años, jóvenes se quitaban la vida. 2 personas, era un pueblo. 2 jóvenes por año se quitaban la vida. Se suicidaban, se mataban. En un pueblo. No sé qué pasaba en su interior, qué situaciones estaban pasando, pero se mataban. Todos los años teníamos 1 o 2 noticias de que alguien se mataba en Concepción. Todos creían que su única salida era suicidarse, ¿no? Quitándose la vida, obviamente. Pero también no todas las circunstancias son las mismas. De la igual manera, perdón. Hay algunos que son como Lidia, por ejemplo, de Tiatira. Ella era una mujer, para mí entender, de un buen pasar, porque tenía un trabajo, vendía sus trabajos, ¿no? Sus linos finos de púrpura. Tenía un diferente pasar que el carcelero. Era religiosa, porque ella no era judía, ella era gentil, y también era un prosélito, justamente. Adoptó todas las creencias, las religiones del judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque decía que estaba adorando a Dios, entre comillas, ¿no? Decía que estaba adorando a Dios. Era una prosélito, no era judía, era gentil. Pregunta, ¿no era esa o es la situación de muchos como un católico, posiblemente? Creían que adoraban a Dios, pero cuando Pablo se le acerca, se le predica el Evangelio, justamente, que Dios se hizo carne, que Jesucristo vino a morir en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitado, conforme a las Escrituras. Se le corre el velo y esa fe que es dada por Dios, porque es un don de Dios,
Y todo lo que pensaban ellos, o nos ponemos nosotros mismos también, todo lo que nosotros pensábamos y hacíamos como obras de nuestra propia justicia, como dice Timoteo, ¿no? Que Él los salvó, no por obras de justicia, sino que por su misericordia, dice Tito. Se dan cuenta de que no les sirve para nada eso, que necesitan de un Salvador, que estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios, y que la salvación es por gracia. Ningún mérito humano nos puede justificar o salvar delante de Dios. Todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. En cualquiera de las dos circunstancias, que puede ser que algunos de los que estamos aquí, pero sea como sea, no importa la circunstancia, uno se está a punto de matar y la otra no, religiosidad. Sea como sea, no importa la circunstancia, porque fue Dios. Dios prefijó todas las circunstancias. Fue Dios quien mandó a alguien que nos predicara. Fue Dios que por su gracia nos dio la fe y nos dio el Espíritu Santo que nos convenció del primer pecado, de no creer en su Hijo. Porque como dice en Romanos 3, nosotros no buscamos a Dios. No hay ni uno solo. Todos se desviaron, dice. Nadie busca a Dios, dice. Justamente en el Edén, cuando Dios le busca a Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? Le dice. Fue Dios quien buscó a Adán. También cuando Jesús le dice a los discípulos, no fueron ustedes que me eligieron a mí, fui yo que les escogí a ustedes, dice. Habiendo uno en el medio que lo iba a entregar, ¿no? Yo me acuerdo cuando no conocía obviamente la palabra del Señor, nunca me habían predicado. Estaba en una situación como el carcelero y en esto digo la verdad, nunca pasó por mi mente suicidarme. Sí estuve en una habitación oscura, no quería que entre en la luz, estuve tirado en una cama, todo el día tirado en la cama. Solamente lloraba, estaba angustiado, estaba triste, algo me faltaba. Me sentía mal, me sentía muy mal. Y yo no conocía esta verdad. Obviamente no conocía, nadie me habló, nadie me dijo. Pero Dios prefijó todo. Él orquestó todo lo que me había pasado. Y Él mandó a alguien. Le mandó a Rodrigo. Yo no sé por qué, pero mientras yo estaba en mi tristeza, en mi angustia, en la oscuridad, yo le decía a mi familia, yo quiero que venga Rodrigo. Y yo a Rodrigo hacía como 10, 15 años que no le veía. Y yo le decía, yo quiero que venga Rodrigo. No sabía por qué. Hasta que Rodrigo se demoró un poquito, pero para mí entender. Pero fue los tiempos del Señor. Llega Rodrigo y el Señor había preparado mi corazón. Rodrigo abre la Escritura, me lee una porción, me habla del Señor. Y desde ahí cambió mi vida. Ahí conocí a Cristo. Me anunciaron del Evangelio, me hablaron que había un Salvador. Y Él sacó todas las tinieblas que había en mí, toda esa oscuridad en donde yo estaba. Y tenía ganas de vivir. Yo venía a la iglesia, me acuerdo, desde que entraba, ya en el fondo me sentaba,
más o menos donde está Francel, y por ahí me sentaba porque no quería venir muy adelante. Y me sentaba ahí y desde que empezaba la reunión hasta que terminaba yo no paraba de llorar. Cada alabanza, cada palabra o el abrazo de los hermanos al terminar que me daban ahí y que oraban alrededor de mí. Ahí fui conociendo el amor de Cristo, que se refleja en cada uno de los que aman a Él. Y fue así como yo pasé por esas circunstancias, Rodrigo, llegó con el Evangelio. Y desde ahí cambió mi vida. Y la gloria sea al Señor. Bien, sigamos. Estas dos personas, Lidia y el carcelero, fueron salvos junto con su familia. Y ahí comienza la iglesia, la predicación que Pablo empezó a dar. Ahí empezó, esas fueron probablemente o posiblemente las primeras personas que comenzó la iglesia de Filipo. Y también es allí, no solo donde empieza una relación con Dios ellos, sino también una relación estrecha y amorosa con Pablo. Y claramente Pablo fue el fundador de esa iglesia. La iglesia de Filipos tenía una característica, entre otras, que era muy dadivosa, era una iglesia muy dadivosa. Y siempre ayudaba al apóstol Pablo. Vamos a entrar a la carta de Filipenses, habiendo tenido esta introducción. Vamos a entrar en Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Bien, leemos. Voy a ir leyendo el versículo 1 y vamos viendo que hay ahí, versículo 2. ¿Estamos? La idea es llegar al 11, pero tranquilo que no voy a hacer algo profundo en cada versículo. Algunos los voy a leer nomás. Bien, leemos. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos, dice. La palabra siervo sabemos que es esclavo. Muchas veces se lo ha dicho acá, pero es bueno también volverlo a repetir. Siervos de Jesucristo. ¿Por qué dice siervo y no apóstol? Porque en otras cartas dice apóstol de Jesucristo. Pero acá empieza siervo, dice. En ningún momento dice apóstol, ¿no? Cuando Pablo dice en sus cartas apóstol, o nombra, se identifica como un apóstol, es porque ha sido retado en algún sentido por alguien en algún punto de su autoridad. Acá vemos que los Filipos, ninguno lo habían retado en ese sentido, y no ponía en duda su apostolado, obviamente, ¿no? También lo nombra a Timoteo, incluye a Timoteo. Timoteo fue, en el Hechos 16, un poquito antes, justamente Pablo lo toma a Timoteo y lo lleva con él en ese viaje que hemos leído y llega a Filipo. Timoteo también fue en el viaje y había ayudado en la fundación de la iglesia. Vamos a leer Filipenses 2, 19 y 22. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de un buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesó por vosotros. Timoteo tenía un interés por ello, tenía un aprecio también por ello. Creo que también por eso lo incluye en la carta. Obviamente los filipenses conocían a Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Bien. Timoteo acompañó a Pablo en ese momento y también ayudó en la fundación de esa iglesia. También habla de Epafrodito, lo pone como ejemplo a los dos, ¿no? A Timoteo y a Epafrodito. Y después Pablo se pone como ejemplo a él y después da el mayor ejemplo de todo. Seguimos, Filipenses 1, volvemos. Siervos, ya dijimos, Timoteo. A todos los santos, dice. Siervos. Habían dos clases, que significa esclavo. Habían dos clases de esclavos. Una era forzada y la otra era por voluntad. En Éxodo justamente habla de cómo era la esclavitud de eso. El amo iba, compraba. 6 años tenía que estar bajo la tutela de él, bajo su mandato, ¿no? Y al 7º año podía ser libre, si quería. Y se le perforaba una oreja, ¿no? De un lado. Pero al 7º año, si él decidía, la que a los 6 años quedaba libre, con un lado perforado la oreja, esa es forzada, porque fue comprado, ¿no? Después, al 7º año, si él quería seguir con su amo bajo la tutela o bajo la servidumbre de su amo, servir a su amo, el amo le tenía que decir, bueno, pero te tengo que perforar la otra oreja, para que todos vean de que vos te quedás conmigo porque vos querés, porque es tu voluntad servirme a mí. ¿Bien? Una era forzada y la otra voluntaria. Vemos cómo el Señor Jesús se introduce en el mundo y en Hebreos 10:5 dice, no busquen ahí nomás, dice, me preparaste cuerpo, dice, ¿no? Me preparaste cuerpo. Y eso hace cita de un salmo, que es el Salmo 46, y en el salmo esa palabra, justamente, me preparaste cuerpo, dice, me agujereaste las orejas. Interesante, ¿no? El Señor Jesús vino por voluntad propia. Sigo. Santos, separados, ¿para qué? ¿O de qué, no? De lo mundano para un uso exclusivo de Dios. En Cristo Jesús, dice, también. Vamos a ver, yo busqué más o menos un versículo para que podamos ver qué es lo que es en Cristo Jesús. Vamos conmigo a 1 Corintios 1:30. En Cristo Jesús. ¿Estamos? Bueno, 1:30 dice, mas por él, ¿por quién? Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta redención no es la de la cruz, esta redención es la última. ¿Estamos? ¿Bien? Es un versículo que quise apoyar ahí eso. Más allá, es una unión con el Señor, ¿no? Todo creyente, todo lo que es la persona que le ha dado el don de la fe para creer, está unido a Él. Incluso hasta el hermano más débil. Porque una cosa es la posición en Cristo y otra cosa es la santificación. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a pasar a otro tema, a ver cómo los hermanos de Filipo demostraban ese amor poniendo en práctica. Vamos a Filipenses, otra vez. Cuatro, versículo 14 al 20. El amor que ponían en práctica los hermanos.
Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Envían a un hermano llamado Epafrodito. Epafrodito lleva la ofrenda que mandan los Filipos y en el medio, no sé si cuando sale de Roma o llegando a, de Filipos o llegando a Roma, Epafrodito enferma a tal punto que iba a morir, dice. Y los hermanos de Filipo se enteran de que Epafrodito enfermó y se entristecen. Y Epafrodito se entera de que los hermanos estaban entristecidos porque él se había enfermado. Mutuamente se habían entristecido, perdón. Y Pablo lo utiliza justamente, aprovecha para mandarlo a Epafrodito, llevando esta carta y para que los hermanos se regocijen al verlo, de que él estaba bien, que había pasado esa circunstancia. También vamos a ver un versículo en Filipenses 1:8, como el apóstol Pablo, primero vimos cómo los filipenses demostraban o ponían en práctica ese amor hacia Pablo. Ahora Pablo llama a una persona o pone como testigo a la persona de Dios. Filipenses 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Bien, vimos cómo se reflejaban mutuamente el amor. Ahora pasa un tiempo, la iglesia crece en número y también en madurez. Y Epafrodito llega y dice, seguramente Pablo le pregunta, bueno, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo van los hermanos, no? ¿Está todo bien por ahí? ¿Está todo mal? Y Epafrodito empieza a decirle algunos inconvenientes que tiene, ¿no? Obviamente los judaizantes siempre, en casi todas las cartas están los judaizantes. Y el apóstol Pablo le llaman perros, ¿no? O mutiladores del cuerpo, porque ellos querían poner la circuncisión, ¿no? Siempre era Jesucristo y algo más, ¿no? Y la circuncisión, prácticamente en todas las cartas. Gálatas justamente habla, el hermano cuando puso la palabra acá de Gálatas, justamente hablaba de la circuncisión, los mutiladores del cuerpo. Y dice, bueno, ya que quieren la circuncisión o quieren guardar algo de la ley, tienen que guardarla toda, o si no, que se castren directamente, le dice el apóstol Pablo, ¿no? Parafraseando justamente. Pasa un tiempo, llega Epafrodito. Y las preguntas seguramente, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo está la iglesia? Y Epafrodito, justamente, también sabemos que esta carta habla del gozo, porque muchas veces es nombrado el gozo. Regocíjense una y otra vez, regocíjense, a pesar de las circunstancias, regocijados en el Señor. Siempre le dice. Pero yo quiero mostrar otro. Filipenses 4, versículo 2 y 3. Epafrodito le habrá mencionado a estas dos hermanas que se llevaban bien, parece. Filipenses 4, del 2, 3.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. ¿Eran hermanas o no eran hermanas? Eran hermanas. ¿Tenían conflicto? ¿Estaban de acuerdo? No, no estaban de acuerdo. Había algo ahí. No sé muy bien qué es lo que había, pero no estaban de acuerdo. Habían diferencia entre las hermanas, ya sea que fuese grande o pequeño el conflicto, ¿no? Pablo le dedica una porción de esta escritura para exhortarlas y llamarlas a la unidad, a la humildad y a la humillación. Justamente algo tocó el hermano en la apertura y vamos a leer Filipenses 2 del 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo los mismos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora Jesús pone el ejemplo más grande, que es la cúspide de esta carta, justamente estos versículos siguientes. Haya pues en vosotros este sentir, justo cantábamos, ¿no? Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, decíamos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo más grande que nos da Pablo, que siendo Dios mismo, Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay varios puntos más que se pueden tocar de esto. Por ejemplo, Pablo lo llama, justamente Ali también dijo la perfección. Pablo dice, yo no soy perfecto, ni que lo haya alcanzado, dice. Pero dejo atrás todas estas cosas. Esos son otros temas que se pueden tocar en esta casa, en esta carta. Dejo atrás todas estas cosas, dice. Y miro adelante y sigo hacia la meta, dice. La religiosidad de Pablo también, que dice que era fariseo de fariseo, ¿no? Circuncidado el 8º día. Vamos a leer eso, porque eso justamente habla de la religiosidad, porque él no le podía salvar eso, y él lo expone justamente. Ya le digo, al 3. Bien. Versículo 4, sí. Aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley,
fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él pensaba que todo eso le hacía justo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Todo eso lo tenía por basura, sabiendo que eso nada le justificaba, que era el Señor lo que le justificó a él. Bien, vemos que no era una iglesia perfecta, justamente el hermano David decía en su oración, hablaba de la perfección, ¿no? Que no era una iglesia perfecta los Filipos. Por más que sea una iglesia ejemplar, hay muchas cosas que podemos usar como ejemplos de ello, ¿no? Pero no era perfecta. Tenía muchas cosas ejemplar. Y no era perfecta porque estaba compuesta por hombres y mujeres imperfectos, redimidos por la sangre de Jesucristo, al igual que esta iglesia y que todas las otras iglesias. Pablo también sabía que las obras de la carne podían salir a luz y ser manifestadas por los cristianos. Él lo dijo en Gálatas 5, ¿no? Las obras de la carne son enemistades, pleitos, disensión, envidias. Volvemos a Filipenses 1 y seguimos en el versículo 3 hasta el 11 y voy a volver al versículo 8 en el cual vamos a terminar ahí. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son participantes, acá sería coparticipantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo bueno, lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. El día de Cristo lo vimos que el hermano David nos enseñó, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el día de Cristo? El día del arrebatamiento. Bien. Faneró. Entre una de las tantas palabras, arpazo. Bien. Irreprensible para el día de Cristo. Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Versículo 7, en ese quiero quedarme. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hermano y decimos, ay, este no le pasó, che?
ay, noche. No nos ponemos de acuerdo, che. Y nos queda acá, algunas veces nos queda acá, noche. En la garganta. Y a veces ni entra en la boca nuestra porque ni nos acercamos a saludarle y ni le conocemos, ¿viste? Y voy a dar una ilustración que leí, que me gustó, muy buena y propicio para nombrarlo acá y para examinarnos verdaderamente. Había una niña en un tumulto de gente, ya sea en una procesión, en alguna manifestación o lo que fuese. Una niña de 8 años. Y tenía en brazo a un niño de 1 año, menos capaz, 1 año. 8 años y 1 año, lo tenía en brazo. Y un hombre, entre tanto de los que había, miraba. Y miraba. Miraba a la niña. Y miraba a la niña. Y en un momento dice, pero oye niña, le dice, ¿no? ¿Pero no te cansás de tenerle en el brazo? ¿No te cansás de tenerle? Y la niña le mira y le dice, ¿cansarme? Si es mi hermanito. Esa niña tenía a su hermanito en el corazón. Y muchas veces nosotros lo tenemos algunos hermanos acá o ni entran en nuestra boca porque ni lo registramos. La pregunta sería, ¿en dónde le llevamos a nuestros hermanos? ¿En el corazón? ¿O en la garganta? ¿O ni los tragamos? Eso es lo que he preparado y quería compartirlo con ustedes. Hoy lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Él nos dio una nueva capacidad para poder hacerlo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Personas que no tienen, que no han creído, no lo pueden hacer. E incluso más, podemos amar a nuestros enemigos. Tan grande es el Señor, que nos mostró muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Él es el mayor ejemplo por excelencia de un cristiano. La humildad, el amor, la humillación. Y como Ale también leyó, estimando al que está al lado tuyo, si quieren puede mirar para el costado o para el otro costado o para atrás, o ahora cuando nos despedimos, cuando se saluden, salúdense con sinceridad, no por obligación. Eso quería compartir con ustedes. Y acuérdense, tenemos el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo. Tenemos una nueva capacidad, una nueva voluntad para hacerlo. Sin eso no lo podemos hacer. Yo los amo mucho. Y quiero evidenciar más frutos todavía. Frutos de justicia que reflejan a mi Señor. Y no soy perfecto, pero sí podemos alcanzar la perfección, porque perfección también habla de ser maduro. Y podemos madurar acá, porque el Espíritu Santo nos capacita y el Espíritu Santo podemos ser llenos del Espíritu Santo, no solo una vez, varias veces, conforme a lo que busquemos en su palabra, en oración y poniendo en práctica.
es el Espíritu Santo morador. Nos ponemos de pie. Ha sido corto y es lo que quería compartir con ustedes, hermanos.